Muy buenos días a todos los amigos del Seminario de Pensamiento Crítico Bolívar Echeverría. Estamos el día de hoy con Patricio Meribel, periodista, analista político internacional, que nos acompaña para analizar esta coyuntura política que vive el Ecuador. Los días de hoy se apresta a entrar en su segunda vuelta y creemos que dentro del escenario regional es una fecha clave la que se nos viene el 2 de abril. Pero antes de entrar en ese tema, quisiéramos, Patricio, bienvenido, que nos expliques un poco por qué se ha enlodado tanto esta campaña con epítetos, adjetivos, por qué se habla de una campaña sucia e incluso algunos politólogos hablan de la posverdad, ¿no? De la mentira que se coloca en los medios. ¿Por qué está pasando este momento en la comunicación política? Muchas gracias por la invitación, felicitaciones a lo que ustedes están haciendo para toda Latinoamérica, generar pensamiento crítico. Fíjate que estamos viviendo un momento histórico en la comunicación, ¿no? Hoy día la inmediatez, las redes sociales han tenido muchos factores positivos, pero también negativos. Y lo negativo es la manipulación y la mentira. Hoy día tú puedes levantar una estrategia de comunicaciones basada en falacias y mentiras que se asumen como realidad. Te voy a poner un ejemplo. El jefe de prensa de Donald Trump en Estados Unidos aseveró que el 80% de la información que ellos lanzaban en redes sociales era falsa, como una estrategia de comunicación. Durán Barba es un experto mentiroso marketing político que asesoró a Macri, dijo que iba a haber un cambio y se basaron en la mentira y pueden hacer creer que la mentira es una verdad, ¿no? Pero lo interesante es que la manipulación de la información te hace crear y generar sensaciones públicas. Esa sensación pública, por ejemplo, como los temas de corrupción, los temas de persecución política, la democracia versus la libertad. Fíjate cómo se utilizan esos conceptos sin ningún tipo de profundidad. La derecha dice, vamos a defender la libertad económica cuando ellos presentan un modelo de concentración económica. No de libre mercado. En las sociedades neoliberales no existe el libre mercado, existe la concentración del mercado. Esa posverdad es una herramienta de los mentirosos que es muy parecido a lo que decía Goebbels, el teórico alemán nazi, que mantenía y decía siempre, miente, 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 que algo queda. Es la versión moderna del miente, miente, que algo queda. Por lo tanto, lo que se está utilizando como estrategia es un montaje permanente de la realidad, en donde la realidad se desvirtúa, se pierde su sensación y la gente ya no sabe lo que es la verdad y la mentira. Por eso que la batalla comunicacional hoy día es más importante que cualquier área de la política. Política y comunicación van ligadas directamente. ¿Qué decirles a los ciudadanos? ¿Cómo leer entonces las noticias? ¿Cómo contrastar? ¿Cuál es el ejercicio que debemos hacer hoy en día los ciudadanos para poder saber qué es verdad, cómo interpretarla? Y sobre todo cuando se trata de una disputa de dos proyectos políticos tan diferentes, el neoliberal versus el rescate de lo público, que es Lenín Moreno y Glass. Es muy interesante tu pregunta, porque ¿cuál es la forma de descubrir la mentira? Con la verdad, me vas a decir tú. Pero hay otra forma que es un poco más cercana, que es la historia. La historia. Aquí está la verdad. Aquí están los archivos desclasificados. Pongo a Joan Garcés, que fue un asesor español de Salvador Allende, donde cuenta cómo se derrocó el gobierno de Salvador Allende. ¿Por qué te digo esto? Porque ha existido libretos en Latinoamérica para derrocar a los gobiernos democráticos utilizando la mentira. Fíjate la serie de hechos y sucesos que permitieron derrocar a Salvador Allende y cómo utilizaron los medios de comunicación la mentira y cómo eso podría estar en el Ecuador. Agustín Edward Eastman, dueño del Mercurio, del principal diario de Chile, gana Salvador Allende y el día que gana Salvador Allende toma un avión, estos son archivos desclasificados de la CIA, no es lo que diga yo, y se reúne con Nixon y Kissinger. Vuelve a Chile con financiamiento de la CIA y comienza una campaña publicitaria en el Mercurio para empezar a derrocar a Salvador Allende, hablar de la desestabilización económica, decir que todo era un caos y comienza una campaña de propaganda en contra de Salvador Allende. 2 semanas antes que asuma el presidente Salvador Allende, un comando de ultraderecha de la CIA asesinan a René Schneider, un comandante en jefe del ejército. O sea, tú ahí tienes 2 acciones concretas que están desclasificadas para desestabilizar el proceso chileno y terminan derrocando a Salvador Allende. ¿Cómo lo extrapolamos a Ecuador? En Ecuador se empezó a hablar del fraude electoral, se utilizaron mecanismos como las redes sociales, mostraban instrumentos falsos, salía el señor Páez, que es un irresponsable, mostrando supuestas actas cuando no eran actas, eran documentos públicos que no tenían nada que ver con las elecciones, y se empezó a armar este montaje para generar el caldo cultivo. ¿Por qué? Porque para ti provocar un golpe de Estado necesitas influenciar
a las personas y darles cierto sentido de realidad. La historia nos demuestra que los norteamericanos, sobre todo los norteamericanos, no tienen escrúpulos, no tienen límites para manipular a la audiencia. Piensa cómo eso se extrapola con todos los recursos que hoy día tienen para mentir y manipular la información a través de los trolls, las redes sociales, las campañas de difusión y publicidad. Lo mismo que le hicieron a Allende, hoy día se lo están haciendo a Rafael Correa y al Ecuador. Van a manipular, van a hablar de corrupción, van a utilizar las campañas de publicidad, las campañas de difusión negativas, como se denomina, van a tomar ciertos blancos. No es casual que estén atacando a Jorge Glass, no es casual que lo estén vinculando con casos de corrupción. Entonces la gente tiene que saber que en la historia de Latinoamérica está la verdad. La verdad se logra, logramos llegar a la verdad cuando somos capaces de informarnos y de saber que aquí hay un libreto que se está cumpliendo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para la derecha latinoamericana no hay límite. Ellos infiltran a los grupos de izquierda, exacerban los procesos revolucionarios y buscan hacer todos los montajes psicológicos y comunicacionales para derrocar a los gobiernos progresistas. Yo les pido a los ecuatorianos que no sean tan ingenuos, que no sean tan buenas personas y que aprendan a ver debajo del agua, porque debajo del agua hay una campaña de difusión, de mentiras y de manipulación mediática que lo único que busca es llevar al poder a los privilegiados y a la oligarquía de siempre. Vemos después de las elecciones en Ecuador que la mayoría del pueblo ecuatoriano no está afín al proyecto neoliberal planteado por Lasso. Y me parece que ese puede ser una de las limitaciones que encuentra la oposición para volver al poder. Han pasado 10 años y no han logrado volver al poder. Parece que sus tesis no permean o no son bien acogidas. La falta de persuasión en la gente es lo que está llevando a que la derecha no hable de sus programas, no hable de terciarizar, de privatizar, de flexibilizar y entremos en esta campaña de desprestigio y corrupción y de señalamiento de la posverdad que he señalado. Exactamente, porque si ellos dijeran la verdad de lo que creen, si ellos dijeran, mire, ¿sabe qué? Para generar más empleo, un solo caso. Si se aplica el paquetazo impositivo de Lasso, se despiden casi 320.000 empleados públicos, inmediatamente, para poder ajustarlo. Si se aplica el modelo neoliberal que pide Lasso, tienes que cerrar colegios, tienes que cerrar salud, tienes que cerrar hospitales, tienes que cerrar una serie de derechos sociales. Su discurso verdadero es poco popular, entonces lo disfrazan con el concepto del cambio. Y ahí entra la manipulación psicológica y el ataque, porque ellos no hablan de la corrupción propia, hablan de la no hablan del feriado bancario, no hablan que Lasso con el Banco Guayaquil quiso comprar las deudas de los migrantes en España para embargarle las casas en Ecuador. Ellos hablan de las debilidades o posibles debilidades del proceso progresista para tratar de mermar y manipular a la audiencia. No es una discusión entre programas de gobierno, es una discusión entre el marketing politiquero que representa el cambio mentiroso y un gobierno que sin tener tantos medios como los que tiene la derecha, no tiene tanto dinero para hacer campaña, no maneja los grandes medios de comunicación, tiene algunos medios pero no los más importantes, entra en una batalla desigual. Entonces la información, la crítica, el espacio de la construcción crítica y de que nosotros podamos informar y revelar la verdad que está detrás de estas manipulaciones, le puede permitir al pueblo ecuatoriano tomar una decisión real, ¿no? Es muy difícil que Lasso llegue al poder, pero no es imposible, no podemos confiarnos. Ellos no tienen límites para armar operaciones de inteligencia psicológica. Es toda una verdad disfrazada, es una puesta en escena en donde la manipulación mediática se transforma en su mejor herramienta para cumplir o para salvar las falencias de su falta de programa o de su programa verdadero. Bueno, muchas gracias. Él es Patricio Meribel, que le hemos tenido el día de hoy en el Seminario de Pensamiento Crítico Bolívar Echeverría. Un gusto, Patricio. Saludos. Muchas gracias a todos por la invitación. Un fuerte abrazo.